Buenos días amigos, estamos con Juan Paredes Castro, que es un personaje muy querido en esta casa porque ha sido el editor central de política y porque ahora acaba de escribir un libro, La Presidencia Ficticia, que muy pronto lo va a presentar, así que esto es una primicia donde habla de estas limitaciones que tienen los presidentes del Perú, que aparentemente tienen mucho poder, pero tantas son las limitaciones que en el intento de hacer gestión pues terminan en una especie de ficción, y estamos viendo ejemplos tremendos que te dan la razón a lo que escribes acá, ¿no, Juan? La gente está con una idea de que todos los últimos presidentes del Perú van a acabar, si no presos, perseguidos o en la desgracia, ¿no? ¿Cómo remontar esta terrible idea crítica sobre la máxima autoridad de la nación? Bueno, Fernando, gracias en primer lugar por tus palabras del comienzo de recuerdo de mi paso de largos años por este diario, fundamentalmente en el cargo de editor central de política. Y lógicamente el recuerdo también de una buena amistad contigo, que también ya llevas buenos años aquí en el diario, y ahora cada vez más eh, eh, tú con tu mirada puesta en la política que en los otros temas que antes te atraían más, ¿no? Pero tú acá das una receta constitucional de reforma política que no está siendo tocada ahora en el diálogo que hay Así sobre es. reforma política, de cómo salvar a la presidencia de este deterioro histórico que tiene. Bueno, mira, yo me empiezo a preocupar, por el ejercicio presidencial, por ejercicio del poder político, precisamente a partir del triunfo de Fujimori en las elecciones del 90, ¿no? Ahora, me empiezo a preocupar, lógicamente, de la presidencia a partir de lo que fueron los resultados de entonces, cuando a todo el mundo sorprendió que un outsider como Fujimori, con un programa político bastante demagógico y populista, prácticamente ganara las elecciones frente a un Mario Vargas Llosa mucho más estructurado y con una campaña electoral muy fuerte de ese entonces. Entonces, yo creo que a todos nos sorprendió de que ganara Fujimori finalmente frente a una propuesta liberal que era la de Vargas Llosa. ¿Por qué yo parto de allí? Porque la gran pregunta que me hago es ¿por qué es tan fácil, ¿no?, que alguien absolutamente desconocido como Fujimori pudiera de pronto estar sentado en la silla presidencial sin saber a dónde podía llevar al país, ¿no? Lógicamente que eso tiene que ver con el ideal de que los mejores hombres debían llegar a la presidencia, cosa que no es cierto. Los electorados, como dice uno de los epígrafes del libro que está en palabras de Carlos Fuentes, ¿no?, las sociedades son pues diabólicas, ¿no? Nuestros electorados son tan endemoniados, tan diabólicos, que no sabemos qué cosas digamos, qué cosa pueden producir en un determinado momento. Nuestros demonios han votado por nosotros. Así es. Y estamos viendo los Entonces, resultados. como dice Carlos Fuentes también, ¿cómo salvar a las sociedades de sus propios demonios? ¿No? Porque al final de cuentas, las sociedades, una vez que votan y el líder político que votaron los decepciona, las sociedades no saben qué hacer. Entonces las sociedades han sido golpeadas por sus propios demonios. Entonces, esa era la pregunta que yo me hacía en ese momento. Y luego empezaba a ver ya el manejo propiamente presidencial, ¿no?, de una persona que no había pasado ni por un ministerio ni por un partido político. Había fundado, lógicamente, Cambio 90, pero eso no era un partido político. Venía de ser rector de una universidad. Claro, tu reflexión empieza con Fujimori, pero es válida para los que siguen, ¿no? Entonces, Y es válida demos unos tremendos saltos claro, históricos y vayamos Humala. Así es. Entonces, mira, de ahí para acá, lo que me sorprendió a mí el 2011 en la elección de Humala, que ya había intentado lógicamente también llegar a la presidencia en el 2006, ¿no?, era
casi como Fujimori. Lógicamente no era un académico, no había llegado sino a ser capitán, digamos, ¿no? O comandante máximo, no era más. Capitán Carlos. Como decía Marta Hildebrand en esa época, ¿no? Una combinación de cachaco y encima ignorante, ¿no? Bueno, pero a mí me preocupaba mucho Humala porque era esencialmente autoritario, ¿no? Esencialmente autoritario. Y mira, en este momento, alguien como Humala, que condenó, que hizo una campaña basada en la condena al ladrón y al criminal Fujimori, como lo llamaba él, ¿no? Mira cómo da vueltas la historia y estamos llegando a él en este momento ya ni siquiera a cuestionarlo por las cuestiones de corrupción de Odebrecht ni el lavado de activos, sino por un crimen de derechos humanos relacionado con su participación cuando fue, digamos, jefe de una patrulla en la época antisubversiva, ¿no? de crímenes de lesa humanidad. Claro, o sea, es un hombre que venía ya con sus propios demonios de los Así excesos es. que muchos militares han cometido Es. en la guerra antisubversiva. Llega a la presidencia y ahí ya, en el intento de la gestión, ahí es donde viene... Pero antes, ¿cómo llega a la presidencia? Porque la presidencia es un camino tan fácil, tan expedito, para que tú, digamos, pases por un juicio fraudulento, porque compras testigos, pasas por un juicio fraudulento, la justicia es laxa, la justicia te contribuye a que con cierto grado de impunidad tú puedas convertirte en candidato. Llega a la presidencia como llegó pues el padre de la que era su rival, como llegó Fujimori, ¿no? Porque ya Claro. hay un escepticismo frente a la política, una especie de antipolítica y un abrazar algo nuevo, ¿no? Claro, cuando Montesinos ayuda a que Fujimori resuelva todos sus problemas de tributos y de impuestos, ¿no? que tenía frente a la SUNAT y problemas inmobiliarios, y lo convierte también en candidato expedito, ¿no? O sea, la presidencia empieza por dañarse desde el comienzo electoral, desde la carrera electoral, ¿no? Cuando los organismos llamados a vigilar, digamos, la pureza de un candidato o la transparencia, para llamarlo apropiadamente. Ahora, vamos a la receta de tu libro, que en parte se basa a una propuesta de reforma política de Marcial Rubio, el rector de la Universidad Católica, que una manera de atenuar el deterioro de la figura presidencial cuando ya ha sido elegida y está haciendo gestión es que se dedique a la jefatura de Estado, o sea, digamos, a los grandes problemas del país y no al día a día, que el día a día quede en el premier, en el primer ministro. Así es. Que más o menos eso intentó hacer Toledo y García. ¿Y por qué no, claro. no funcionó? Acá hay dos cargos que se han quedado colgados a lo largo de la historia, ¿no? En primer lugar, el cargo de presidente de la República, cuando la Constitución le dice el presidente de la República es el jefe de Estado, ¿no? No le dice es también el jefe de gobierno. Entonces, el primer cargo que se queda colgado es el de jefe de gobierno. Cuando la Constitución le dice el presidente de la República es el jefe de Estado y no le da todas las atribuciones de jefe de Estado, entonces se quedan colgados dos cargos. El de jefe de Estado se cuelga y también el de jefe de gobierno, porque la Constitución no dice el presidente es jefe de gobierno, pero sí le da atribuciones de jefe de gobierno. Pero para que los que nos siguen nos entiendan bien, ¿cómo diferencias con ejemplos la función de jefatura de Estado de jefe de gobierno? Ya, la jefatura de gobierno es la jefatura que está, digamos, por encima de los ministros, ¿ya? Que es, digamos, el presidente y su consejo de ministros, ¿no? Y los consejos de los ministros obedeciendo al presidente, ¿no? Eso es jefatura de gobierno. Eso es las atribuciones mayores que tiene el presidente de la República, son las atribuciones que están por sobre sus ministros, que es el cuerpo del gobierno central, ¿ya? Pero en eso también hay una administración pública, que es la costra siguiente, que nadie la dirige. Cada ministro y cada ministerio es dueño de la administración que hace o que deshace, ¿ya? O sea, hay otro poder, que es el de la administración pública, que está también en el aire, que no está debidamente estructurada,
la administración pública. Por eso alguna vez hubo el intento aquí de tener una especie de escuela de administración pública como la tiene Francia, por ejemplo, donde tú preparas a la burocracia. Sí, hay algo, pero ¿no? muy pequeño, Así es, ¿no? así es. A Donde través de servir. donde tú llegas ya todo está estructurado. Pero aquí cada cambio de gobierno es salida y entrada de la gente, ¿no? Y ahí empieza el gobierno recién prácticamente a establecer sus bases de gobierno. En los últimos años hay Así cierta es. tecnocracia Bueno, que permanece. entonces, ¿cuál es el gran vacío? ¿Cuál es la gran ausencia? El del jefe de Estado. El jefe de Estado que no solamente está para exhortar, que no solamente está para hacer invocaciones y llamados, ¿no? Sino para tener ciertas atribuciones, como la de atribuciones ya coactivas, ¿no? Por sobre, no solamente los ministros, por sobre la organización política del país. Por eso se le llama jefe de Estado, porque estamos hablando de Estado. Como el presidente en algunas democracias europeas. Claro. Mientras el primer ministro es la figura que está más en contacto con el día a día, que se expone Claro. más en Porque los ¿a qué le llamamos nosotros? El presidente está como en una especie de nube, pero bien entendida. Claro, ¿no? porque ¿a qué le llamamos nosotros Estado? Digamos, a la suma de la sociedad, la colectividad, el territorio en el cual está esa colectividad y la autoridad que eliges democráticamente. Pues estamos hablando acá de un sistema democrático, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos al jefe de Estado con suficientes poderes, como por ejemplo llamar a la presidenta del Congreso, no para los asuntos ordinarios del Congreso, no para afectar su autonomía, sino llamarla cuando tú tienes una cuestión nacional de fondo importante con quien, para ponerte de acuerdo en muchas cosas? O llamar al presidente ¿no? del Poder Judicial. O llamar al Poder Judicial, pero viste que a un llamado que hizo Pedro Pablo Kuczynski no hace mucho, cuando recién entró al gobierno, a un llamado que hizo a Luz Salgado le dijo que ella no asistía, porque el llamado ¿de dónde venía? De un Consejo de Estado que no está en ninguna parte. Sí. Si él le hubiera llamado como Pedro Pablo Kuczynski, presidente de la República, probablemente Luz Salgado lo hubiera pensado dos veces y hubiera terminado yendo. O sea, sacarlo, o sea, darle esas atribuciones del manejo de grandes problemas de Estado que pueda convocar a otros poderes de la nación y sacarlo del día a día sectorial, exactamente. Pero enredado en temas de sus gabinetes, de las adendas de tal cosa, de la reconstrucción. Claro, como un flash, como un fogonazo, lo que hemos visto a Pedro Pablo Kuczynski en las últimas 4 semanas, o quizás un poco más desde que empezó el Niño Costero, lo hemos visto como jefe de Estado. Lo hemos visto como jefe de Estado, digamos, en algunos mensajes a la nación, en algunos liderazgos muy concretos y tangibles, digamos, frente a la situación del desastre. Antes, esa idea de PPK no le viene tanto de su experiencia de la política, sino de su experiencia empresarial, ¿no? La idea de un presidente de directorio, claro, y un Fernando Zavala que podría ser una especie de gerente. Claro. Ejecutivo. Generalmente la estructura de las gerencias se maneja así, ¿no? Dicen, un gerente general para mirar los horizontes, gerentes centrales para ver los temas, digamos, sectoriales, ¿no? Y él, que viene, Fernando Zavala viene de Bacus, ¿no? Donde, como yo te decía, aplastabas un botón y todo funcionaba bien. Y pasas a una presidencia y consejo de ministros donde tienes que lidiar políticamente, duramente. Lo que le costó a Fernando Zavala sacar las facultades legislativas al comienzo. Le costó no lágrimas, pero sí, yo creo que mucho sudor y mucho shock. Haciendo un poco de perspectiva, ¿no? ¿Cómo tener presidentes que no sean tan ficticios, sino más reales, empoderados, claro, reales, de aquí en adelante? Porque en estos momentos la gente está con la idea de que vamos a tener a la galería de expresidentes presos y que PPK correrá la misma suerte si no es que por edad se le perdona. O sea, esa es la idea. Pero mira, más escéptica vamos a hacer como un zoom, ¿no? Porque si el espectro grande lo que te dice es que no tienes tú un territorio debidamente administrado. En primer lugar, tu propio territorio, no tienes tú tus fronteras de regiones, tienes un conglomerado tan grande de municipios, ¿no? Y encima tienes gobernadores también. Entonces tienes un complejo mapa de autoridades desarticuladas. Porque no te olvides que Toledo convoca elecciones regionales cuando las regiones no habían sido creadas.
Luego se crean las regiones con la improvisación de hacerlo sobre el mapa de departamentos. Y eso es lo que tenemos en este momento. Entonces Kuczynski tiene, desde el gobierno central y a través de Fernando Zavala, que tratar con 20 y tantas regiones y articular, entre otras cosas, por ejemplo, todo el tema de reconstrucción. Sí, que lo está tratando de hacer porque ahí encuentra cierto respaldo que no tiene pues en el Congreso con mayoría absoluta fujimorista, ¿no? Y por eso Así lo de es. los GORES es de lo que mejor le está Ahora, nosotros funcionando. nosotros llamamos primer ministro al presidente del Consejo de Ministros, o le llamamos a veces premier, denominaciones que no son correctas porque no existen. Sin embargo, de facto sí existe ese primer ministro, que es Fernando Zavala, en un día a día de gobierno ahora que deberíamos tomarlo como una de las lecciones, aunque ha habido otros anteriores, como Dañino en la época de Toledo, por ejemplo, o Solari, que hacían un gobierno del día a día, pero con un Toledo celoso que no quería que así fuera, ¿no? García solo hizo el ensayo con Del Castillo. Hasta que el Castillo se desgració con el tema Con los petroaudios, que también está documentado acá, con mis columnas, ¿no? Y sí, claro. Así sí, es. Por cierto, Ahí tus está. columnas son un Ahí está. testimonio de Un las testimonio épocas, de esos hechos. Y Humala no lo hizo porque en realidad fue Nadine Heredia la que ocupó ese vacío. Con Humala ocurre ya la desgracia de una presidencia. ¿En qué consiste esa desgracia? Cuando hablamos de Humala, ¿eh? Ya, bueno, es que yo nunca hubiera querido que Humala llegara al poder. No. Yo siempre... No es nuestro papel como Claro, como no es, periodista. porque los periodistas no tenemos poder coercitivo, pues, ¿no? Nosotros simplemente ponemos las cosas y nuestras interpretaciones, digamos, para hacer... Pero bueno, llegó al poder. Pero llega estamos viviendo los resultados. ¿Y qué pasa? Pasa lo que pasó con la presidencia en Fujimori, pero de manera mucho más grave, ¿no? Y yo creo que de manera grave en las dos situaciones, aunque las consecuencias eran distintas. En la época de Fujimori, la presidencia es tomada por asalto por Montesinos, pero con sus formas y sus sutilezas. ¿Ah? Yo no digo que Montesinos se haya sentado en el sillón de Fujimori, jamás lo hizo. Diciendo que Nadine Heredia sea Vladimiro Montesinos. Así es, ni que Nadine Heredia pudiera ser un Vladimiro Montesinos, pero en el estilo que manejaba Montesinos, que era el estilo de empoderar el poder militar para presionar y asustar a Fujimori y tenerlo en jaque permanente, estaba teniendo la presidencia en sus manos. No necesitaba llegar a Palacio, ¿no? No necesitaba decir como el general Benavides, ¿no? Acá en el epígrafe del libro, el primer epígrafe, sí, yo ya estoy aquí, ¿no? Que se fue prácticamente caminando a Palacio de Gobierno a sentarse en el sillón de Sánchez Cerro y gobernar a partir de ahí. O sea, entonces, estas reformas que pudieron darse sin necesidad de invocar a la Constitución por el sentido práctico de los presidentes, la de Toledo se frustró por desconfianza, la de Alan se frustró por lo que le pasó a Del Castillo, y con Humala, que ni se la propuso, Nadine Heredia ocupó ese vacío. El primer golpe de Estado que sufre Fujimori antes de dar el autogolpe suyo, o que él lo suscribe, pero que lo dieron los dos con Montesinos, el primer golpe que recibe es de Montesinos. El primer golpe de Estado que le dan a Fujimori es Montesinos y las Fuerzas Armadas. Cuando le dicen, señor Fujimori, tenemos que gobernar 25 años y para eso necesitamos ir hacia un autogolpe. Ese es el preámbulo al 5 de abril. Así es. El 5 de abril es consecuencias de que Fujimori ya había pasado por torniquete. Ya Montesinos le había dado 2 vueltas a Fujimori, sin necesidad de tocar la presidencia. Que eso podría ser el equivalente cuando en algún momento que no podemos precisar, Nadine le dijo a Ollanta, yo también he ganado. No, claro, pero cuando le dice yo también he ganado, cuando llega a Palacio de Gobierno, ya volviendo sobre el tema de Humala, le dice, oye, ¿sabes qué? En algunas cosas te vas a hacer a un costado porque yo voy a gobernar. ¿No? Y él acepta. ¿No? Entonces él acepta prácticamente y se ponía nervioso cuando él tenía que tomar decisiones y no estaba Nadine. Entonces prácticamente ya ahí hubo una cuestión más que todo psicológica, ¿no? Entonces hay una especie de secuestro psicológico de Nadine Heredia a Humala para hacer que esa presidencia funcione, porque me parece que en algún momento Nadine cae en cuenta de que Humala solo no puede hacer la presidencia. ¿Y tú sí crees que mientras las cifras le eran halagüeñas, la idea de la reelección conyugal
más que rondaba su cabeza. Sí, Era el sí, proyecto. sí. Era Yo un creo proyecto para que ellos. no solo rondaba la cabeza, ya esto viene desde la adhesión de Humala a todo lo que era este proyecto grande que viene desde Brasil, el socialismo siglo XXI, ¿no? Que también tiene mucho de leyenda y mitad leyenda, mitad realidad, ¿no? Porque el hecho de que alrededor del proyecto del siglo XXI hayan surgido regímenes como el de Lula, como el de Ortega en Nicaragua, como el de Chávez en Venezuela y de Rafael Correa en Ecuador y los Kirchner en Argentina, no hay la idea de que en eso había mucha coordinación, ¿no? Y que en el UNASUR jugaba ahí un papel diplomático importante también. Entonces, Humala decía, si hay reeleccionismo aquí y allá, y el reeleccionismo prácticamente manejado como un referéndum permanente con el pueblo, teniendo al pueblo contento en muchas cosas, pues podemos reelegirnos, ¿no? Yo creo que será. Como diciendo, nosotros vamos a ser los concesionarios de ese sistema Así es. que funciona en Brasil, Así en es. Argentina, acá. Así y en es, Ecuador, así es. Entonces, acá, ¿no? ¿y por qué no? Pues, Fujimori nunca, Humala se negó a deslindar y a descartar esa posibilidad de ese proyecto. Siempre lo escamoteó, lo disimuló, pero yo creo que lo abrigaban profundamente, ¿eh? Su error, ¿sabes dónde estuvo? En haber provocado y en haber alimentado una investigación y una agresión muy fuerte contra Alan García, ¿no? Con una mega comisión. Y contra los fujimoristas. Así es, y contra los fujimoristas. Entonces, con lo que han ¿cómo? alentado un Claro, mecanismo donde todo si se tú destruye. tenías un proyecto reeleccionista que iba a terminar en una Nadine Heredia como candidata, ¿por qué entrar a una confrontación? Ahí fue el mayor error, porque la reacción que hubo contra ese proyecto fue muy fuerte. Y ahí viene la famosa frase, ¿no? Que mata muriendo. Claro, ¿no? Ahí viene la frase. Ahí hay un proyecto de reelección conyugal, con lo cual ya mataron la cosa, ¿no? Y pues, y todos murieron en el intento, ¿no? Así es, Y pero lo que Humala evidenció el tremendo manoseo de que es víctima un cargo tan importante como la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Y casi todos los presidentes del Consejo de Ministros sufrieron ese daño enorme, ese daño de estar absolutamente marginados. Contrariamente a lo que ocurre ahora. Muchas gracias, Juan, por esta conversación. No, gracias a ti. Ya está en librerías, lo presento el 4 de mayo. Formal es el 4 de mayo. El 4 de mayo por la noche. En el country. Estás invitado, por supuesto. Ya. Ahí estaré. Te agradezco. Muchas gracias. Te agradezco. Oye, te felicito que estés en la política y no la abandones. Muchas gracias. Hasta pronto, amigos. Gracias.